Y ahora, en casa, con el pastor Héctor Pardo. Finalizando la década de los 40, yo en mi preadolescencia viví momentos de mucha desesperanza. No sabía cuál iba a ser el futuro de mi vida. No sabía cuál iba a ser el futuro de mi padre, el futuro de mi madre. Huyendo de la violencia que se inició el 9 de abril de 1948 con la muerte y el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán aquí en la ciudad de Bogotá a la 1 de la tarde. Mi padre después de eso se quedó sin trabajo porque fue acusado falsamente. Mi madre era una mujer de hogar y yo me encontraba en una edad que no podía hacer nada. Tenía 8 años de edad, nada más. Y mi madre no sabía hacer nada más tampoco. Tuvimos que huir tratando de salvar nuestra vida. Qué desesperanza la que teníamos. El mundo no ofrecía nada para nosotros. Más tarde, un año más tarde, mi padre en un desafortunado accidente perdió su pierna derecha. Así que la situación se empeoró. Luego la violencia en el país aumentó vez tras vez y cada día perdíamos más la esperanza de sobrevivir. Porque era una guerra interna, una guerra intestina entre dos colores, azul y rojo, que era absurdo completamente. Pasamos por muchos momentos en que estábamos frente a frente con la muerte, pero de una forma inexplicable seguíamos con vida. Perdimos nuestra fe incipiente que teníamos en Dios por las situaciones que no teníamos reflejo de lo que iba a pasar y nos quedamos sin Dios y como consecuencia sin esperanza en la vida, sin conocer a Dios como lo conozco hoy, gracias a Dios que lo puedo conocer. Aprendí en ese tiempo un oficio con el cual desde los 12 años de edad, con ese oficio, sostuve a mi padre y a mi madre. Luego perdí prácticamente todo lo que teníamos porque tuvimos que huir de la ciudad de Ibagué hacia Bogotá porque habíamos recibido noticias que tenían orden de matarnos a mi familia, a mi padre, mi madre y mi persona. Huimos para refugiarnos aquí en la ciudad de Bogotá donde vivo actualmente y comenzamos una nueva vida muy pronto, porque tuvimos una experiencia inolvidable que nos devolvió la esperanza. Veamos este video que nos ilustra cómo recobrar la esperanza, cómo tener esperanza en un mundo donde reina la desesperanza. La tormenta se hace fuerte. Hola, soy Jess Pastor y quiero contarte cómo Dios cambió mi vida. Bueno, todo empezó con mis papás. Mis papás eran espiritistas, practicaban las ciencias ocultas. Mi mamá era estéril, no podía tener hijos. Y un día vi un programa que se llama el Club 700, donde hablaban que había un Dios de milagros. Y ella, sin dudarlo, dijo, si Dios existe, yo quiero tener un hijo. A las semanas comenzó con síntomas y cada vez que quería ingresar a ese lugar se descomponía y demás, hasta que decidieron ir al médico a realizarse los estudios y el doctor le dijo, señora, usted está embarazada. Mi familia, al enterarse de que ellos habían abandonado el espiritismo y comenzar a asistir a una iglesia evangélica, quedaron en la calle sin trabajo. De chico me acuerdo vender pan casero en la calle para poder juntar para nuestra casa, una casilla de madera con ventanas de nylon, pero a pesar de todo eso el amor de Jesús estaba en esa casa. Con la venta de pan casero compré mi primer instrumento, una armónica, un bombo, y ahí arrancó mi travesía por la música. A los 11 años acompañé un viaje a mi mamá. En ese viaje sufrí un abuso. Por mucho tiempo estuve encerrado, no quería salir, no quería contarle nada a nadie porque tenía vergüenza y me preocupaba lo que iban a decir de mí. Dios sanó cada herida y puedo decir que soy libre. A los 18 años mi papá sufre un accidente
con el auto, se prendió fuego, estuvo varios meses internado. Por esa razón tuve que salir a trabajar. Y en ese trabajo sufrí un accidente bastante grave, me quemé con ácido sulfúrico. Cara, cuello, espalda, ojo, perdí 35% de la visual del ojo. Y los médicos no entienden cómo no me quedaron secuelas. Otro milagro de Dios en mi vida. A pesar de eso, yo estaba muy enojado con Dios porque Él permitió que me pasaran todas esas cosas. Y no entendía. Por esa razón me alejé de Él, me alejé de la iglesia y comencé a frecuentar boliches, a beber, a drogarme. Y en uno de esos boliches, a las 4 de la mañana, yo tuve mi primer encuentro con Jesús. Regreso a lo que Él me había llamado, que era la música. Y no fue fácil. Yo trabajaba en construcción y hacer un disco era bastante difícil para lograrlo porque económicamente no estaba bien. Pero yo sabía que si Dios me dio el sueño, yo lo tenía que tenía que pelear por eso hasta lograrlo. Por esa razón llegaba de trabajar a las 6 de la tarde, agarraba mi chaleco, un trapito y me iba a acomodar carros. Y cada moneda que recibía, cada billete que me daban, me colocaba en una latita. Hasta que una noche una persona en una camioneta arrojó las monedas en el suelo. Yo me acuerdo que me arrodillo y con lágrimas en los ojos empiezo a juntar una por una de esas monedas. Y muchas veces sabemos que en el desierto no es la voz de Dios la que escuchamos, sino la voz del diablo desafiándonos. Esos son los sueños que Dios tiene para vos. Esas son las promesas que Dios tiene para vos. Hoy podemos decir que Dios fue fiel y que estamos viviendo el sueño de Dios en carne propia. Uno de mis mayores temores era que mi mamá era estéril y tenía miedo de que eso me pase a mí. Cuando me enteré que iba a ser papá fue una de las alegrías más grandes que pude llegar a tener. Pero no fue fácil, el embarazo fue muy complicado, no habían diagnosticado que había una amenaza de aborto. Cuando superamos esa etapa nos dijeron que había riesgo de que nazca prematuro y cuando finalmente nació, él nació muerto. Me acuerdo que todo lo que fue esa secuencia de la enfermera saliendo a decirnos que el bebé se había muerto. Por 4 minutos y medio yo le venía pidiendo a Dios, Dios, si vos me lo diste, no te lo lleves. Y esa era mi oración. Hasta que la veo salir a esa enfermera y ahí entendí que era para darme la peor noticia. Y ahí cambió mi oración. Señor, que sea tu voluntad. Me acuerdo que cuando digo, Señor, que sea tu voluntad, escucho el festejo de las enfermeras, escucho por primera vez el llanto de mi bebé. Y la enfermera que salía a darme las malas noticias, entra corriendo adentro y sale y me dice, no lo puedo creer, es un milagro. Cuando nosotros le damos nuestros sueños a Dios y realmente queremos que Él cumpla la voluntad de Él en nuestras vidas, todo nuestro mundo comienza a cambiar y Él se convierte en el centro. Si tú crees y necesitas que Dios haga un milagro en tu vida, te invito a hacer esta oración conmigo. Señor Jesús, te entrego cada uno de mis sueños y hoy me rindo a tu voluntad. Esta fue la oración que cambió mi vida. El pedir que Él haga su voluntad en mi vida. Dios te bendiga. Porque entendí que todo escapa de mis manos. Mi madre tuvo un encuentro con Jesucristo que cambió su vida totalmente. Allí comenzó en forma incipiente a crecer la esperanza en nuestra vida, pero a medida que avanzaba, mi madre oraba y 2 años más tarde mi padre tuvo un encuentro con el Señor. Y comenzó a brillar la luz más en nuestra habitación, en nuestro futuro, pero yo estaba ciego. Yo no quería seguir el camino de mi padre y de mi madre. No quería tener ningún encuentro con Jesús, porque ni creía que Él tenía interés en nosotros en la tierra. En ese cambio maravilloso que mi padre tuvo, se unió a mi madre y empezaron a orar por mí, para que yo tuviera un encuentro con Jesús. Luego me casé a los 20 años buscando esa esperanza para mi vida, pero no la encontré. Gracias a Dios, yo también tuve un encuentro con Jesús. Y sucedió en 1960 ese encuentro
que transformó completamente mi vida. Una de las canciones que aprendí a cantar cristiana para adorar al Señor es: mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo cantar de su amor. Amigo, para ti también hay esperanza. Solo un encuentro con Jesús puede devolvernos la esperanza. Ven a Jesús, que es tiempo, y dígale a Jesús: Jesús, tú eres la única esperanza, porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede vivir en comunión con el Padre Celestial, que es el dueño de toda la esperanza, y disfrutar de esa esperanza, sino a través de Jesús. Entrégale tu vida a Jesús, como lo hizo el joven en el video que pidió que oraras. Yo voy a orar por ti. Permítame pedir al Señor por tu vida. Señor Jesús, te entrego la vida de las personas que están viendo el programa en este día. Te pido que tu gracia les acompañe. Señor mío, que ellos puedan devolverte el corazón, porque si te devuelven el corazón, nacerá nuevamente la esperanza en ellos, Señor. Te pido, Señor, que en todos los que ven este programa nazca la esperanza para que vivan en victoria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Apreciado amigo y amiga, qué bueno es volver una vez más a estar con ustedes en estos tiempos de reflexión. Realmente, recuerda, la única esperanza es Jesús. Ámalo, acéptalo, vive con Él y obedece sus mandamientos. Bendiciones. En casa con el pastor Héctor Pardo.